Vale, pues bienvenidos a este seminario de hoy sobre ETFs, que es un producto que cada vez tiene mucho más adeptos y mucho más interesados en ellos. Y vamos a analizar qué son, qué ventajas tienen, qué desventajas tienen con respecto a los fondos, en qué se parecen y en qué se diferencian. Y vamos a analizarlo, ¿no? Bueno, en GPM Trader, que es bueno, nuestra página web, que sepáis que podéis acceder, tenéis además de ETFs otros muchos productos. En la parte de productos pues podéis ver las comisiones que tienen pues cada uno de los productos que tenemos, ¿no? Entre ellos ETFs y ETCs, que realmente ahora vamos a analizarlo. La única diferencia es que los ETFs replican sobre todo índices. Vamos a dar una pequeña definición. Son como fondos de inversión que replican índices y que cotizan en bolsa, y los ETCs lo que replican son materias primas, pero bueno, más o menos serían prácticamente el mismo producto. Podrías no tener que discernir entre unos y otros. En tarifas pues podéis ver las comisiones que tienen, que ETF realmente para operar en bolsa es igual que una acción, ¿no? Es decir, al final es algo que está cotizando y que el precio pues es el mismo que cuesta operar en una acción, que bueno, podéis verlo en la página web tranquilamente. Que sepáis, termino ya con esto de, de, de telonero, un poquito antes de empezar con el seminario, que tenéis hasta el próximo día 31 de marzo una promoción. Bueno, aquí en Análisis Noticias veis algunos de los seminarios como este que hacemos, que publicamos. No los publicamos todos, pero algunos sí que los estamos publicando, y tenéis pues la promoción de bienvenida hasta el 31 de marzo, ¿no? Que os podéis beneficiar todos de, con abrir cuenta y ingresar con un mínimo de 5.000 euros, tenéis una tarifa de bienvenida que os da la oportunidad de tener las tarifas de trader activo, es decir, las más competitivas que tenemos, independientemente del número de operaciones al mes que hagáis, ingresando mínimo en vez de 20.000, 5.000 euros, y para siempre. Bueno, pues terminado estos pequeños apuntes, sí que me gustaría, tengo aquí unas pequeñas diapositivas, 4 o 5, un poquito, que nos sirvan también para romper un poco el hielo y para explicar, porque me gustaría así centrarme mucho en la práctica, ver algunos ETFs. Lo primero que me gustaría preguntaros es si de las personas que estáis, voy a abrir el chat aquí, si de los que estáis participando en este evento, pues habéis operado alguna vez con ETFs, ¿no? Es un producto, yo creo que bastante sencillo para un inversor retail, para un inversor que está empezando. No sé si en vuestro caso tenéis algún ETF en cartera, habéis invertido alguna vez en ellos, o nunca lo habéis hecho. Y si no lo habéis hecho, también me gustaría saber, pues, al menos si invertís actualmente en fondos de inversión, o si no lo hacéis. Y también, pues, bueno, pues un poquito para ver el nivel de los participantes con los que me encuentro. Entonces, si os parece bien, escribirme por favor en el chat, pues un poquito vuestra opinión, ¿no? Y saber si me estoy dirigiendo, digamos, a un público un poquito más experto, o que se está simplemente iniciando en este mundo tan interesante para mi gusto, que son los ETFs, y ahora comentaré por qué. Sí, mira, me están comentando que suelen comprar ETFs, que son más ágiles que los fondos para la venta. Otro compañero no invierte en fondos ni ETFs, solo en acciones. Bueno, vamos entonces, en todo caso, a comenzar con el seminario. Y bueno, lógicamente pararme en cualquier momento que veáis, ¿no? Bueno, mi nombre, bueno, es Jorge Ufano, los que ya me conocéis de otros seminarios, y bueno, soy gestor de fondos y también un poco responsable de este proyecto de formación de GPM Trader. Y además también tengo una web que se llama clasesdebolsa.com, donde ofrezco varios cursos de varios niveles, de muchos productos, de estrategias de invertir en bolsa, sobre todo de análisis técnico y cuantitativo a varios niveles, que podéis visitar, ¿no? La web clasesdebolsa.com. Y aparte, pues estoy como gestor de fondos en GPM. Vamos a empezar a ver qué son los ETFs, ¿no? Y realmente una definición sencilla y fácil sería, pues, que es un fondo de inversión cotizado. Un fondo de inversión, por si no estáis no estáis familiarizados con el concepto, no es más nada menos que un vehículo de inversión en el cual un gestor, que tiene que ser un gestor profesional, es decir, una persona que trabaje como gestora dentro de una entidad financiera, pues utiliza un vehículo que está dado de alta en la CNMV con un folleto, y lo que hace es comprar acciones y vender acciones que se van a prorratear entre todos los partícipes de ese vehículo de inversión. Entonces yo, imagínate, ahora tengo un fondo. De hecho, vamos a poner un ejemplo real. Ahora mismo estoy en un proyecto de la constitución de un fondo de inversión que va a ser Value Momentum, es decir, va a invertir en valores
con buenos fundamentales y que tengan una tendencia alcista considerable. Entonces, imaginaros que queréis entrar, pues empezaré a tener participaciones, por gente que quiere invertir 10.000, otros 30.000, otros 50.000, otros 500 euros, otros 300 euros. Entonces, cada uno comprará una participación en el fondo, yo haré una inversión global, imaginaros un 5% en 20 acciones, y eso es que cada persona, pues la que ha invertido 100.000, pues tendrá 5.000 euros en cada una de las acciones que he comprado. La que ha invertido 1.000, pues tendrá 50 euros en cada una de las acciones que he comprado. Eso sería un fondo de inversión, una forma de instrumentar una inversión de muchas personas independientes y en diferentes lugares. ¿Qué ocurre? Que un ETF realmente es lo mismo, es un fondo de inversión, pero que este cotiza en bolsa. Lo que ocurre con los fondos de inversión es cuando alguien da la orden, lo que sucede es que yo tengo, imaginaos, mi cartera, la que estoy invirtiendo en el fondo, pues alguien da la orden y más o menos a los 2 días siguientes, con el valor liquidativo, es decir, con el precio que tiene en ese momento la participación en un fondo de inversión, lo que significa el precio es no ni nada más ni nada menos que dividir el valor, el patrimonio actual que tiene el fondo, es decir, sumar o multiplicar el conjunto de las acciones que tenga en cartera por su valor y dividirlo entre el número de participaciones que he dado. Ese cociente me da el valor por participación. Entonces, la persona lo quiere suscribir hoy y, dependiendo del fondo, que pueden liquidar además uno, además dos, vamos a suponer en 2 días, pues esa persona me compra la participación y entra en el fondo. Sus 10.000 euros entran líquidos al fondo y yo, pues, decido si invertirlos en lo que tengo, si no, pero lo que va a ocurrir es que esa persona ya es partícipe, es como si tuviese una acción de mi fondo. Un ETF sería algo similar, pero en este caso lo que ocurre es que está cotizando en bolsa. Entonces la persona, digamos, que puede acceder en tiempo real a lo que sería el fondo de inversión. ¿Qué ocurre? Que claro, es muy difícil crear un ETF de una cartera que pueda estar gestionando yo, digamos, lo que se llamaría gestión activa, es decir, que yo no me indexo a un índice ni mi comportamiento bursátil va a ser similar al que tenga un determinado índice que cotice en bolsa, sino que yo un día compro una acción americana, otro día compro una australiana, otro día compro una japonesa y, claro, si yo estoy comprando, digamos, a varias horas del día, es imposible que algo replique mi operativa, porque mi operativa, digamos, que es dispersa, vamos a poner ese concepto, no es algo fija. ¿Qué ocurre? Claro, pues es mi valor, por eso es una gestión activa. Entonces, por eso lo tengo que instrumentar con un fondo. Sería lo que se llama gestión activa, es decir, pues yo intento batir al índice, hacerlo mejor que el índice. ¿Qué ocurre con un ETF? Que un ETF generalmente, y por eso es así, no replica lo que hace un gestor, sino que replica una cartera fija. Por ejemplo, replica las acciones del IBEX 35. Si replica las acciones del IBEX 35, siempre son las mismas. Bueno, cambian una vez o 2 veces al año, hay un pequeño cambio y suelen, digamos, como bajar a segunda división 2 acciones y subir al IBEX otras 2 acciones, ¿no? En todo caso, estas acciones van a ponderar muy poquito en el IBEX, realmente las acciones que suben suelen ponderar, es decir, el peso que tienen es muy pequeño, la influencia que tienen en el IBEX, su comportamiento es muy, muy bajo y por lo tanto, pues son casi, digamos, secundarias. En todo caso es algo fijo. El IBEX, pues siempre se va a replicar una cartera fija, igual que el Dow Jones o igual que, por ejemplo, un ETF, que se llaman ETCs, pero vamos a llamar nosotros también aquí, vamos un poco al oído, como les llamo yo, ETFs igualmente. Pues si replican, por ejemplo, al oro, pues es que el oro es el oro, una onza de oro, pues va a ser siempre una onza de oro, no va a estar al libre albedrío del gestor que un día diga, es que ahora en vez de oro quiero plata. No, 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 esto es un ETF que replica el oro y siempre va a replicar todo. Entonces digamos que la diferencia un poco entre un ETF y un fondo de inversión, primero es que el ETF cotiza en bolsa y es más ágil la operativa, es decir, de un segundo para otro lo tienes en cartera, el fondo de inversión no, y el ETF está muy unido a la gestión pasiva, porque lo que hace es replicar a un determinado índice o a una determinada materia prima o a un determinado sector financiero. Por ejemplo, puede replicar a las acciones del sector salud americana o a las acciones del sector biotecnológico o a las acciones del sector de energía, pero siempre es algo fijo, es algo que no está al libre albedrío del gestor, ¿vale? Entonces, sí que me gustaría comentar un poquito las características, ¿no? Que como he dicho es muy ágil, cada vez hay una oferta mayor de los ETFs, ahora explicaremos también por qué. Es una muy buena forma de diversificar una cartera, sobre todo para aquellos inversores que dispongáis de un capital pequeño y que en coste de comisiones os sea muy caro tener una cartera, por ejemplo, de 15 o 20 acciones. Si vais a invertir en cada una
pues 500, 1000 euros, por ejemplo, porque tenéis una cartera de 5000 o de 6000 euros, pues claro, en ese caso, o incluso menos, 300 euros, porque queréis dividirla en 20 acciones. Hacer una operación en bolsa de 300 euros con los mínimos que suelen cobrar todos los brokers de 5, 6, 8, 10 euros, pues que es un poco absurdo, ¿no? Porque se te va todo en comisiones. Entonces puedes comprar con 6000 euros un solo título, por ejemplo, un ETF que replica al IBEX o al Eurostoxx, y en ese ETF estás como comprando 50 valores simultáneamente, pagando, digamos, solamente una comisión, ¿no? Entonces, por eso creo que es una buena forma de diversificar una cartera, y además la idea es que generalmente tratan de seguir el movimiento de un índice. Tipos de ETFs. Esto es importante, sobre todo para los ETFs de materias primas, pero no es un concepto tan de para iniciados. Es, digamos, su concepto algo un poco más complejo. Hay ETFs que tienen una réplica física y otra sintética. Física sería, por ejemplo, si es un ETF que replica el IBEX, pues lo que hace es que compra cada uno de los valores del IBEX ponderados tal y cual están en el IBEX. En el momento en el que esos valores pierden un poco de peso, pues el que, digamos, gestiona el ETF tendrá que quitarse de medio, quitarse la cartera un poquito de, por ejemplo, si Repsol baja mucho, pues va a perder peso de influencia en el IBEX y entonces el gestor de un ETF que replica el IBEX debería vender un poquito de sus acciones de Repsol para seguir replicando al IBEX, para que fuese una réplica perfecta. Aunque realmente las réplicas perfectas tampoco existen, porque claro, el gestor no puede estar rebalanceando la cartera de la misma forma que el IBEX, por ejemplo, va cambiando. Es más fácil en algunos índices que no son ponderados. Quiero recordar que, por ejemplo, el Dow Jones no lo es decir, que los 35 valores del Dow Jones ponderan exactamente igual, es decir, todos tienen la misma influencia, los 30, pero no los 35 del Dow Jones. En ese caso es más sencillo hacer que el ETF replique exactamente igual que lo hace el índice, ¿no? Porque los valores son estáticos, no se mueven. La réplica sintética, sin embargo, sería que lo que hace el ETF es que no tiene el producto en cartera, lo que tiene, por ejemplo, es un swap, un intercambio, digamos, una especie de CFD, vamos a llamarlo, o de apuesta con el banco de inversión en el que está fijado ese ETF, y entonces es el banco de inversión el que liquida posteriormente casi por diferencias. Es decir, yo tengo un ETF del IBEX, lo único que tengo es un contrato que si sube un 1%, el banco X me paga un 1%. Si baja, yo le pago al banco X ese 1%, que es el dinero que han perdido mis inversores, ¿no? Y luego es el banco que internamente puede cubrirse o no. Esto serían réplicas sintéticas. Por ejemplo, en el oro se ve muy fácil. Un ETF, por ejemplo, que replica onzas de oro, si empieza a tener a muchos clientes, pues va a tener que estar acumulando onzas de oro en algún sitio. Entonces, en vez de hacer eso, pues lo que hacen es una réplica sintética, que no tienen oro, lo que tienen es un contrato que más o menos simula el precio de oro, como si fuese un contrato casi por diferencias CFDs que hemos estado viendo. Esto es importante, porque en el sí que es verdad que el caso de una quiebra gigantesca, yo prefiero tener un ETF de réplica física que tenga las cosas, digamos, bien atadas, que no que réplica sintética. Esto en los manuales de los ETFs lo podéis ver, ¿no? Podéis leer y si no, pues preguntar. Ahora vamos a entrar en algunas webs de los ETFs más famosos, pero lo normal es que preguntéis a ver si el ETF que estéis comprando, pues por lo menos de conocimiento, pues es réplica física o sintética. En el caso de acciones, tiene menos influencia a mi juicio, porque las acciones pues siempre van a estar ahí, pero en el caso de materias primas tendría más cuidado, ¿no? ¿De qué existen ETFs? Pues como hemos dicho, de índices, de renta fija, de materias primas o índices sectoriales. Estos son los más destacados. Vamos a terminar viendo, ahora ya también si queréis me preguntáis alguna duda, pero vamos a terminar viendo las ventajas y los inconvenientes que tienen los ETFs con respecto a los fondos de inversión. Las ventajas, la más grande para mí, o una de las más grandes, es que las comisiones de gestión son bajas. Hay fondos de inversión, en España lo he sabido, que replican, por ejemplo, al IBEX y que cobran un 2%. Y que lo vende el BBVA o el Santander y que ahí está. Es simplemente digamos, una copia del IBEX, una gestión totalmente pasiva, es decir, el gestor simplemente tiene que saber cómo indexarse a un valor, ¿vale? No tiene más habilidad ni de criterio de cómo seleccionar acciones, sino simplemente se indexa y cobra un 2% por ello. ¿Qué sucede? Pues claro, los bancos en sí, los fondos de inversión, sabéis que lo han vendido muy bien porque tienen una ventaja fiscal enorme, que es que difieren el pago de intereses con el paso del tiempo. Es decir, perdón, el pago de impuestos.
Es decir, cuando se le paga o cuando compramos un fondo de inversión, lo que ocurre es que si lo vamos a mantener 10 años o vamos a ir incluso traspasando, imaginaros que compramos un fondo de inversión dentro de 2 años del IBEX, dentro de 2 años vemos que el IBEX está mal y lo pasamos a un fondo de inversión del SP 500 cuando pasan 3 años lo pasamos a un fondo de inversión de un mercado emergente de Brasil y pasan otros 5 años y ya hemos tenido 3 fondos diferentes durante 10 años y de momento no hemos pagado nada a Hacienda. Hasta que no se venda, digamos, hasta que no liquidemos el fondo brasileño, que es el último que compramos, no pagamos a Hacienda. Lo que quiere decir que si cada año prácticamente hemos ganado un 10%, pues al final del año es cuando tú tienes que tributar por los beneficios finales obtenidos. Esto es importante, porque no es lo mismo si tuvieses un ETF, y esta es la gran diferencia que ha habido hasta ahora, que ahora se van a poner más de moda todavía, porque ha habido una consulta vinculante de un banco de inversión extranjero que se quejaba precisamente por esto, porque al final un ETF en otros países cotiza exactamente igual que un fondo de inversión, pero en España no. España, yo creo, un poco para guardar esos privilegios bancarios, pues los han apartado, ¿no? Primero, porque las comisiones de gestión son muy bajas, hay fondos de algunas gestoras que cobran a lo mejor un 0,10 o un 0,15% por replicada de SP 500, cuando un fondo de gestión pasiva puede cobrar un 1,5. Ahora han bajado un poco de precio porque los bancos están viendo un poco que empieza a ver, si no bajan el precio, pues van a empezar a perder muchos clientes. Pero esto ha producido que se hayan quejado muchos gestoras de ETFs diciendo, oye, ¿por qué los ETFs no pueden tener lo mismo que un fondo? Y ha habido una consulta vinculante actualmente a Hacienda, en la que le han dado la razón, y de momento, para los ETFs no listados en bolsa española, se va a considerar fiscalmente como fondos. Es una noticia que podéis bucear por Google y que ha salido hace 2 o 3 semanas esta consulta. Y además, la consulta dice que los que están listados en España, desde la gestora, digamos, que tienen el BME, la Bolsa Española, STF, entonces esos sí que están considerados todavía como acciones. Que la fiscalidad de las acciones se tributa pues anualmente, ¿vale? Si tú coges una acción, la compras hoy y la vendes dentro de 3 años, y bueno, y tributa dentro de 3 años, pero si la compras hoy y la vendes mañana y con ese dinero compras otra acción y la vuelves a vender, ya tienes que tributar este año. Y tienes que dar pie fiscalmente de que si en la primera tuviste ganancias, pues pagar ya los impuestos por esa acción, ¿no? Entonces, en el futuro va a ocurrir, se supone que los listados en España seguirán tratándose como acciones, pero aquí ahora BME, Bolsas y Mercados, que es al final la empresa donde se listan, la directora del mercado, pues ha hecho otra consulta a Hacienda vinculante, también quejándose un poco, ¿no? De que quiere reclamar igualdad entre los fondos extranjeros y los españoles, ¿no? Lo cual es normal. Y bueno, pues vamos a ver, como digo, comisiones de gestión bajas. Hay algunos que son 0,15, 0,20, 0,25%, es decir, prácticamente no cobra, no paga gestión. Uy, vamos a ver que aquí, a ver, bueno. Inmediatez a la hora de entrar al mercado, como hemos dicho, como si fuese una acción, compras y vendes en el momento, y posibilidad de apalancamiento y de posiciones cortas. Se puede hacer vía CFDs, que te puedes apalancar, el otro día estuvimos viendo los CFDs, hay CFDs sobre ETFs, ahora vamos a verlos en la plataforma, y también la posibilidad de abrir posiciones cortas con el mismo ETF, o hay algunos ETFs que se llaman shorts, que son ETFs que replican el índice de referencia, pero en sentido contrario. Es decir, que cuando cae el índice ganan y cuando sube pierde. Ahora vamos a ver algún gráfico de ellos. Y, por ejemplo, los hay ultras también, que ultras es que se multiplica por 2 el efecto. Por ejemplo, un ultra IBEX lo que haría es que si el IBEX sube un 2%, el ETF va a subir un 4%. Si baja un 2%, el ETF va a bajar un 4%. Incluso habría lo que se llaman ultra shorts, que significa que van apalancados por 2 hacia abajo. Es decir, si el IBEX sube un 5%, estos pierden un 10%. Si baja un 5%, ganan un 10%. ¿Vale? La réplica, como digo, no es siempre exacta, porque no es una réplica exacta y además de lo que da el índice, siempre el ETF tiene que descontar las comisiones que cobra, que las va descontando de su propio precio intrínseco. Entonces siempre lo hacen un poquito peor que el índice de referencia al que quieren seguir o al que quieren replicar, ¿vale? Es una también de las desventajas, ahora lo veremos, es que realmente los ETFs nunca baten a su índice de referencia, por esos efectos comisiones, ¿no? De hecho, si lo baten alguna vez es porque probablemente esté mal configurado el ETF por dentro y no sea una réplica exacta del índice de referencia que quieran replicar, ¿no? Como digo, hasta ahora no han tenido ventaja fiscal de los traspasos. Esto puede cambiar de cara al futuro, lo que sería un paso espectacular de cara
a que este producto en España, porque en otros productos tienen muchísimo más seguimiento y muchísimo más inversores, pues pudiese tener bueno, en el extranjero, como digo, tiene muchísimo más seguimiento que en España. Luego, como he dicho, incapacidad de batir el índice de referencia por ese efecto, y bueno, pues es un poquito las desventajas, ¿no? Entonces, si os parece bien, vamos, bueno, hago aquí una pequeña paradita para, si me queréis hacer alguna duda un poco de la presentación, vamos a ir a ver, a ver ejemplos de ETFs concretos y a verlos en la plataforma. Vamos a abrir una demo, tenía abierta, pero ya como a los 20 minutos se me desconecta. Si queréis, os dejo escribir, preguntar las dudas mientras me lo veo con la demo que tenemos para las clases. Vale, bueno, si tenéis cualquier duda, ya sabéis que en cualquier momento me la hacéis llegar sin problema. Vale, bueno, pues vamos a ver ETFs en la plataforma y bueno, como podéis ver, tenemos la plataforma abierta de GPM Trader, la hemos visto y bueno, tenéis varios vídeos para echarle un vistazo. Aquí, bueno, esto que parece que aquí hay operaciones, son operaciones que hemos ido a hecho el tuntún en seminarios. Parece que en los últimos seminarios, salvo el de divisas que hicimos con otra, pues aquí hemos ido comprando cosas así un poco al azar totalmente. Todavía no hemos dado ningún seminario de estrategia. A partir de este sábado tenemos, que no os lo he dicho, un seminario de precio-volumen con mi compañero y amigo Enrique Valdecantos, que ya son estrategia, ya son un poquito algunas clases de estrategia. Y luego el lunes que viene una de estrategia basada en análisis técnico. Os tengo que pedir disculpas porque el jueves teníamos un seminario de opciones, pero finalmente el ponente que iba a ser Sergio Nozal me ha escrito esta tarde que al final tenía un viaje y que teníamos que posponerlo. Entonces, bueno, ha salido de aquí, lo siento para los que ya os hayáis apuntado, pero bueno, vamos a seguir prosperando en seminarios y vamos a añadir más a la lista próximamente. Como digo, aquí he creado una pequeña lista de ETFs. Para crear una lista en la plataforma es muy sencilla. Hay listas determinadas. Aquí, si seleccionáis precios, pues podéis tener listas, pues si os vais a CFDs o a divisas, lo hemos visto, o acciones por región, pues de casi todos los países del mundo donde se puede operar. Pero además, si os dais cuenta, pues podéis crear vuestra propia lista, ¿no? Esto lo explico en un vídeo tutorial que podéis ver directamente aquí en formación tutoriales, y lo explico sencillamente en 5 o 6 minutos cómo crear una lista. Entonces yo me he creado una lista de ETFs, los que suelo utilizar o los más conocidos o los más operados, y estos son los que están aquí. Ahora vamos a analizarlos uno por uno. En todo caso, una forma, si queréis apuntar, voy a abrir numbers para apuntar, algunas de las casas más importantes de ETFs, es decir, gestoras que ofrecen ETFs que se pueden comprar en mercado de cualquier broker, pues más o menos vamos a poner las que son como las más conocidas, pues serían eShares, es una de ellas. Luego tenemos SPDR, que tiene aquí los ETFs más negociados en el mundo son y más líquidos son el ETF del Standard Poor's 500, que es el índice americano más seguido, y el ETF del Nasdaq 100. Son los más negociados, que son el SPDR, son de SPDR y con sus, vamos a poner aquí sus tickers, son SPI. El ticker es como se le llama, como a la acción de Telefónica, pues es TEF, como hay que buscarlo en un buscador, pues el del Standard Poor's 500 sería, por ejemplo, SPI, y QQ, que sería el del Nasdaq. Luego tenemos aquí a nivel europeo, de las más fuertes es Lixor, ¿vale? Tenemos ETF, sobre todo aquí cotizan en euros, porque en otras casas pueden cotizar en otras monedas, ¿no? Por ejemplo, en dólar. Luego tenemos uno de los más famosos, porque no tiene muchos ETFs, pero los que tienen son muy, muy, muy baratos. Es el que cobra 0,10 o 0,15, que es, por ejemplo, Vanguard, ¿no? Y esto más o menos sería, luego hay, por ejemplo, Banctec, hay algunas casas más, pero bueno, con tener estos controlados, esto ya nos ofrece un panorama grandísimo. En todo caso, en Google pues podéis mirar y seguir mirando otro tipo de casas, ¿no? En general, si vais a una página web, pues, por ejemplo, esta es la de CPDR, pues vais a tener, pues, por ejemplo, los ETFs pues, de diferentes tipos. Fixed Income, que es renta fija, de Equity, que son acciones, pues podéis ver el listado que tienen. En algunos casos, si pincháis, pues os puede dar el propio easing o el propio
ticker para ponerlos en cualquier buscador de cualquier broker, ¿no? Entonces tenemos el AX, el índice holandés, el Eurostoxx de poca volatilidad, que son acciones, digamos, acciones que se mueven poco dentro del Eurostoxx, del índice europeo. Tenemos un ETF que replica un índice europeo sin incluir las acciones del mercado inmobiliario del Reino Unido. Es decir, hay mucha inventiva. Hay ETFs de empresas de poca capitalización, es decir, de empresas pequeñas cuyo tamaño ahora mismo es reducido, de empresas medianas, japonesas, de índices sectoriales americanos o del Russell 2000, que son empresas pequeñas americanas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay un mundo y estos solo son los de SPDR, ¿no? Aquí, por ejemplo, de SPDR lo bueno que tienen es que tienen índices sectoriales americanos, ¿ves? ¿Veis? Energía, finanzas, healthcare, industriales, de materiales, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Tenéis, por ejemplo, ProShares, que es otra marca de ETF, pues aquí pues tendríais que venir, hay algunos que están cubiertos, otros que no lo están, es decir, hay todo tipo hay incluso del VIX, que es el índice de volatilidad americano, pues puede haber incluso algunos que siguen la inflación, aunque bueno, estos todavía no están muy conseguidos, pero bueno, si alguna vez, esto es un poco, esto es más difícil de componerlo y de ver qué tiene ahí dentro, había que estudiarlo antes de comprarlo. Se supone que es un ETF que va a replicar las expectativas de inflación, que como sabéis últimamente están muy bajas, pero pues si pensáis que en el futuro va a empezar a haber inflación, porque Trump va a empezar a disparar el gasto fiscal, la política monetaria no se va a adaptar tan rápido, va a llegar un momento en el que vamos a vivir en un mundo mucho más inflacionario, en el que los precios vuelvan a subir mucho, pues mira, pues a lo mejor puede ser un buen ETF para guardar un poco, salvaguardar un poco nuestros ahorros, ¿no? Y como digo, pues tenemos luego Vanguard, que como digo, es una de las casas, Vanguard ETF, que es una de las casas, bueno, aquí nos explican en inglés, pero un poquito lo que son también los ETFs, pues son de las casas más, digamos, más baratas y las que mejor lo están haciendo, las que están quedando un poco con el mercado de ETFs. En el buscador, como siempre, como sabéis, pues simplemente tecleando aquí cualquier acción aparece, pero también podemos teclear aquí pues las propias casas para ver los ETFs que están listados. No obstante, algunos que no estén listados, como dije el otro día con CFDs, nosotros, pues si hay alguno que estéis interesados, si no os aparece en la cuenta real, también en la cuenta real tenéis algunos más que la demo, si no os aparece en la cuenta real, pues podéis escribirnos un email a ver si somos capaces de encontrarlo y listarlo. En general, si es un valor que sea poco, que sea líquido, pues se puede añadir a la lista, ¿no? Y si no está añadido hasta ahora es porque nadie lo ha utilizado nunca o no se ha operado. Entonces, siempre os puede llamar la atención un mercado en concreto, no lo sé, Malasia, pues a lo mejor si encontráis un ETF de Malasia y ese mercado, por lo que sea, os gusta, pues oye, si no está listado no lo podéis pedir. Entonces aquí tenemos, pues de Vanguard, pues por ejemplo, un ETF que siga el índice japonés, pues podemos tener, pues aquí podemos poner, por ejemplo, los gráficos a 5 años, a lo que sea, de cómo sería, pues sería, vamos a ponerlo semanal y vamos a irnos un poco, pues replica más o menos al Nikkei, si os dais cuenta y ponéis un CFD del Nikkei, vamos a verlo si queréis. Está, a lo mejor este CFD empezó a operar en el 2014 o se listó, bueno, aquí tenemos gráficos hasta el 2014, vamos a poner porque la otra opción de operar en el Nikkei sería con un futuro del Nikkei. Lo que pasa es que, como sabéis, ya os comenté el otro día, es muy caro hacerlo, es decir, cuesta mucho un futuro del Nikkei. Pues ahora mismo el nominal es mucho más alto y a lo mejor os pide un mínimo de 50.000 euros para invertir. O lo podéis hacer también con el CFD. El CFD, que sería otra opción que tenéis, aunque ya sabéis que el CFD tiene lo malo que os podéis apalancar, es decir, podéis meter en la inversión mucho más dinero del que tengáis en cuenta, pero os cobran unos intereses diariamente. Son pequeños, a lo mejor es un 2,5, 3% anual, pero diariamente, pues digamos que os van cobrando un poquito por tenerlo en cartera. En un ETF no os cobran dinero, no os cobran nada, ¿vale? Es un poco la ventaja entre el ETF y el CFD. Entonces aquí, si veis el gráfico del CFD, pues podéis ver pues que si veis la semana más o menos el ETF replica muy bien, más o menos es similar al ETF que hemos puesto, ¿no? De cómo se ha comportado. Bueno, seguimos el ETF también. Vamos, si queréis, a poner, fijaros, si abrimos, es importante que veáis la banderita de dónde cotiza, porque esa va a ser la moneda en la que vais a invertir. Y si, por ejemplo, vamos a ir al que había visto eh, el de Japón. Fijaros, por ejemplo, tenéis Asia sin incluir Japón. Pues podéis comprar un Asia sin incluir Japón, porque veis que Asia va a subir, pero el mercado japonés lo veis un poquito más flojo.
Vale, creo que habíamos visto, este es el que habíamos visto, pues si vamos a operar, pues aquí os va a decir si queremos comprar, ahora está cotizando, bueno, ahora está cerrado, el de Japón, no es, bueno, si cotiza en Estados Unidos probablemente está abierto, aquí os dice que cotiza en Hong Kong Dollars, por lo tanto, digamos que estaría listado en Hong Kong, y entonces tenéis que saber que la moneda de Hong Kong, más o menos 10 Hong Kong dólares, pues son 1 euro, ¿no? Para que sepáis. Entonces, más o menos está a 2,60 por 2,60 por 2,26 por 2,265. Pues aquí pondríais el número de acciones que quisierais. La comisión no guiéis porque es una demo y como dije ya en otra ocasión no son las comisiones que nosotros tenemos, son las estándar que se cobran y aquí, bueno, pues el valor nominal, 22.650. Pues vamos a ver si está abierto. No sé si, yo creo que va por el mercado americano, pero vamos a comprobarlo ahora, a ver si nos deja meter la orden. No, no se ha cursado. Pues pues como cotizará en Hong Kong, pues tendrá el horario hongkonés, ¿no? Igual que el que cotiza en España, pues está abierto de 9 a 5:30. Bueno, ahí queda cursada y se ejecutará. Y bueno, aquí tenemos, vamos a ver un poquito el listado. Bueno, termino simplemente, si nosotros queremos invertir en Japón a través de un CFD, pues sabemos que vamos a operarlo, pues está cotizando así, pero la cantidad mínima a invertir sería 19.490 yenes, ¿vale? No podríamos invertir 10.000, sino que un CFD bueno, estos son 200, en este caso es muy sencillo, porque 19.490 yenes más o menos son unos 200 euros, para que os hagáis una idea, está bien. Sin embargo, el CFD de Eurostoxx, que vale 3.000, pues como poco te podéis invertir 3.000 euros en él. Si nos vamos a un futuro de Eurostoxx, que es a 10 euros el punto, es decir, por cada punto que sube, si estáis apostando que va a subir, ganéis 10 euros, y cada punto que baja, perdéis 10 euros, el futuro tiene un nominal, digamos que son 33.000 euros. O invertís 33.000 euros, o 66.000, o múltiplos de 33.000. No podéis invertir 10.000 euros. Con un CPD tenéis que invertir múltiplos de 3.000. 3.000 o 6.000 o 9.000. Con un ETF podéis invertir lo que queráis, podéis comprar una acción. Entonces, si nos vamos al ETF, por ejemplo, el Lixor Euro, que el Lixor es una empresa francesa y están listados casi todos en Francia. Si nos vamos a este ETF, pues nosotros podemos pinchar aquí y hacer una operación, vamos a poner para mañana, y pues si queremos comprar una acción, pues compramos una acción. Es decir, la cantidad mínima son 32 euros, ¿vale? Entonces, pues nosotros podemos comprar una acción si queremos, 20 o 200, es decir, como si fuese una acción, ¿vale? Si es cierto, y esto es importante que lo tengáis en cuenta, y es muy importante, si es cierto que hay algunos ETFs que son muy poco líquidos. Es decir, los ETFs, ¿por qué se suelen coger los más negociados? Porque los más negociados tienen tanta afluencia de gente que son muy líquidos. Es decir, la horquilla, lo que se paga al comprar y lo que se paga al vender, la diferencia es muy pequeña. Por ejemplo, vamos a ver ETFs que están cotizando ahora, que hemos hablado, el SPDR, SP, ETF Trust, ¿no? Cuyo código es SPY, que es el ETF más negociado del mundo. Incluso ya se negocia, debe estar en el top 3 o 4 de acción, porque el ETF al final acaba siendo como una acción más negociada en el mundo. Replica el Standard Poor's 500, por eso veis que tiene la tendencia, sigue, ahora mismo están sus máximos históricos, como el Standard Poor's 500. Vamos a ponerlo un poquito más bonito con las... Bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Más o menos, esto es un gráfico más o menos como el SP500, lo replica. Y fijaros cómo la horquilla es de 1 céntimo es decir, si tú compras ahora, compras a 232,73 y si vendes a 232,72. Es decir, por hacer la transacción, el coste de horquilla es cero. Es decir, tú compras y vendes prácticamente al mismo precio. Es 1 céntimo, pero en una empresa que cotiza a 232, es decir, prácticamente inapreciable. Esto está muy bien. Esto está muy bien porque, digamos que no pierdes nada por el mero hecho de ejecutar la operación. Si nos vamos a un ETF de Taiwán, ¿vale? A lo mejor la horquilla, a lo mejor está cotizando a 22 por 22,20. Vale, dice, bueno, son 20 céntimos, no es tanto, ya, pero es que son 20 céntimos sobre una empresa que vale 22, no 232. Si son 20 céntimos una empresa que vale 22, quiere decir que por hacer la transacción, aparte de las comisiones que te va a cobrar el broker, por el mero hecho de comprar, si tú compras y vendes en el mismo momento, vas a tener un coste de aproximadamente un 1%. Bueno, un 1% se podría admitir, pero es que hay algunos, hay que tener cuidado, que son poco líquidos, que al final acaban teniendo una horquilla del 4 o del 5%. Eso es una barbaridad, ¿vale? Entonces, tener en cuenta siempre esto, que más o menos, como mucho, cuando vayáis a comprar cualquier ETF, que como mucho la diferencia entre lo que se dice el bid y el ask, como mucho sea del 1%.
e intentar que sea de 0,10, 0,15, como si fuese una acción, ¿no? También ocurren las acciones. Si vas a comprar una Telefónica o una Santander, la diferencia es muy pequeña. Si vais a comprar un valor de una empresa, vamos a llamarla chicharro, una empresa con poca capitalización, pues las horquillas pueden ser también muy altas. Hay que tener un poco en cuenta eso, ¿no? Y así ETFs que podamos contemplar, pues tenemos así, vamos a ver un poquito famosos, pues el del Brent, estos son del petróleo, el del Brent y el del oil, ¿vale? Serían uso, si queréis apuntarlo, BNO como bono, que sería el del Brent, que es el barril más de referencia en Europa, y el uso, que es sería el del barril de más referencia en Estados Unidos. Si veis su réplica, si lo comparáis con un gráfico del petróleo, pues es muy similar, ¿no? Fijaros, claro, está muy bajo, ¿no? Bueno, tenemos la plata, que también es muy famoso, fijaros que también es el de iShares, en este caso su ticker es SLV. Tenemos los del oro, el más conocido y muy negociado también es el GLD, que está también en Estados Unidos y que replica el oro, ¿vale? Y tenemos el GLD y tenemos además no solo del oro, sino de empresas mineras, que es mucho más volátil. Este, en vez de replicar lo que hace el oro, lo que hace es replicar lo que hacen las empresas mineras. Este es adrenalina pura, ¿vale? Este se mueve muchísimo, hay que tener mucho cuidado con él, porque es un valor muy volátil, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, también la opción de ponernos cortos en estas empresas mineras. Entonces sería con un Ultra Short Gold Miners, que creo que replica por 2 lo que hacen las empresas mineras. Esto también es pura adrenalina, tendríais que seguirlo antes, haber mirado esto ya es, digamos, para avanzados, ¿vale? Poneros con este ETF. Luego tenemos también la posibilidad de abrir con bonos, por ejemplo, este de Barclays, que replica al Treasury Bond, que es el bono americano a 10 años, ¿no? Entonces tenemos una cartera de bonos entre 7 y 10 años, digamos una cartera de bonos a largo plazo. Pues si no queremos saber, si cogemos comprar un bono americano, que sabéis que es un lío, igual que pasa en España, porque necesitas un nominal muy alto y hay que ir a una subasta, pues oye, cojo un ETF que replica el índice, y cuando la renta fija no me parezca atractiva, pues es una buena forma de invertir, en este caso la americana. También hay algún fondo que replica renta fija europeo, sobre todo, como digo, de Lixor, si queréis entrar en la web. Estos son los de Lixor, que son los más conocidos probablemente en España. Este, por ejemplo, replica el IBEX, al Nasdaq también, que yo recomiendo. Bueno, al Nasdaq hay que tener también cuidado porque, claro, si nosotros compramos un ETF que replica al Nasdaq, lo estamos comprando en dólares. Si replica el Nasdaq y no está listado en Alemania o en España, sino que está listado en Estados Unidos, como por ejemplo el SPI, que lo vemos aquí, claro, donde esté listado lo estamos comprando en esa moneda. Entonces, lo primero que os recomiendo es que intentéis comprar los que estén listados en Europa. Pero hay muchas veces que los buenos, digamos, están listados fuera. ¿Qué le vamos a hacer? En ese caso, os recomiendo primero que si puede ser que tengáis una cuenta abierta en dólares en el broker. Y si no, pues a lo mejor que lo pedís a través del CFD, sobre todo si no vais a muy largo plazo, a través del CFD de CTF. Por ejemplo, el SPI, pues tendríamos también el CFD, ¿no? El CFD del FPDR. Porque si no, ¿qué va a ocurrir? Que si yo compro en dólares, no vais a tener solo el riesgo de cómo se comporta el mercado, sino que vais a tener el riesgo divisa, el riesgo de la moneda. Es decir, si yo compro la ETF del Standard Poor's 500 y dentro de 100 días lo vendo y está al mismo nivel que está hoy, tú dices, bueno, pues ni gané ni perdí. Perdí los 6 8 dólares de comisión y ya está. No, porque ahora hay que mirar el eurodólar. Si el eurodólar en ese periodo, el dólar en ese periodo se ha apreciado, es decir, el eurodólar ha bajado, en ese caso habréis ganado dinero, porque tenéis ahora dólares más apreciados. Sin embargo, si se ha depreciado en ese periodo, es decir, ha subido el eurodólar, o sea, en vez de 1,07 que está ahora, se ha ido a 1,50, vamos a poner un caso extremo, pues habréis perdido dinero con ese ETF, ¿vale? Independientemente de que, aunque se haya quedado estático. Entonces tenéis que tener eso en cuenta. Por eso muchas veces es importante comprarlo con la moneda totalmente cubierta. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos el del Eurostoxx, ¿vale? También está el Stock 600, que no son las 50 mayores empresas, sino que son 600 empresas europeas medianas y grandes. Tenemos de mercados emergentes, este también es muy negociado. Si queréis entrar en mercados emergentes y no queréis complicar la vida en dónde miráis
o veis que los fondos suelen abusar y si son de mercados raros suelen cobrar más. La comisión de gestión se suele elevar mucho, ¿no? Entonces, parece que el gestor pues tiene que ir a analizar esas empresas o son empresas más exóticas. Pues un ETF, no sé cuánto puede salir el iShares MSCI, lo podéis ir a ver a la página de Shell, pero no creo que cueste más de un 0,40-0,50% de comisión anual. Entonces, en este caso, pues aquí tendríais este ETF, estaréis invertidos en mercados emergentes, probablemente podéis ver la composición. Voy a mirar si en Morningstar, que es una página web muy bien, una base de datos muy buena para invertir en fondos de inversión. Ya sabéis que en GPM también ofrecemos fondos a través de la plataforma de Inversis, que se pueden contratar de forma muy sencilla, pero si ponemos, vamos a poner para que veáis si esta es la forma más, iShares MSCI Emerging Markets, a ver si de esta forma, voy a ponerlo en Google, iShares MSCI y iShares MSCI Emerging Markets, ETF, y vamos a poner aquí Morningstar, a ver si, no sé si los lista Morningstar los ETF, creo que sí. Entonces, si lo ponéis aquí, aquí tendríais, Morningstar es como una especie de base de datos de fondos de inversión, donde están los fondos de inversión de prácticamente todo el mundo, para que podáis elegir y para que podáis analizarlos y ver cuáles son mejores, cuáles tienen más estrellitas, hasta 5, un poquito como si fuesen estos estrellitas son un poco como los tenedores de la alta cocina, ¿no? Las estrellas Michelin, ¿no? Lo que pasa es que estrellas Michelin, si no recuerdo mal, creo que hay 1, 2 o 3, y aquí en este caso habría de entre 1 y 5. Entonces aquí en la parte de comisiones, pues podéis ver la comisión que cobra este ETF, ¿no? Entonces este ETF pues está cobrando un 0,71% de gestión. ¿Vale? Que si vais a un fondo de emerging markets, probablemente la media de comisiones sea del 2,5%. Es decir, los ETF siempre son más baratos. Entonces ahora, sabiendo lo que cobran de comisión de gestión, pues podemos ver. Entonces, si a nosotros nos gusta invertir en mercados emergentes, pues podemos entrar en este fondo. También podéis ver, por ejemplo, la composición que tiene. Si venís a cartera, pues podéis ver lo que tiene en cartera las 10 mayores posiciones. Entonces, pues viene Samsung Electronics, Tencent, Taiwan Semiconductor, Alibaba. Esto también ocurre en todos los fondos, pero este aquí, Morningstar lo tiene como, es como un fondo. Eso sí, es un fondo estático, que es prácticamente vais a entrar dentro de 6 meses y las mismas, a lo mejor ha cambiado y en vez de un 3,92 aquí tiene un 3,86, aquí un 3, pero es lo mismo. Replica un índice que es un índice que se llama el MSCI, ¿no? El MSCI de mercados emergentes. ¿Qué más? Pues tenemos aquí otro que es bastante conocido, que es el BAM Vector Gold Miners, que es también de minas de oro. Podemos tener empresas tecnológicas chinas. Aquí tenéis, yo lo que os recomiendo es que o vayáis a las páginas de cada uno de los emisores de ETFs y miréis la oferta que tienen, o directamente buscar instrumento. Ya digo que no están todos listados, pero podéis poner Lixor, entonces vais a ver los Lixor que se ofrecen, ¿no? Que cotizan en Francia. Pues aquí tenéis Lixor, acordaos que pueden ser en CFD o normal, pues de diferentes alternativas, ¿no? Incluso de Moscú o de lo que vosotros queráis. Luego podéis ver, por ejemplo, acciones que sean buenas value, según un requisito, pues análisis es fundamental, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenéis, como digo, un montón de oportunidades. Y ya, bueno, un poco para terminar, aquí, bueno, cualquier duda nos podéis preguntar al equipo de GPM Trader. Y si es cierto, yo, por ejemplo, hasta ahora no los he utilizado. Este es un programa que llevo a través con fondos de inversión. Es el modelo FI dinámico, que lo que hacemos es comprar aquellos sectores. Es muy yo lo haría con ETFs si los ETFs fuesen fiscalmente deducibles, pero al final los fondos de inversión siguen teniendo esa ventaja. Ahora vamos a ver con esta nota vinculante de Hacienda, pero tienen esa ventaja de que los ETF, los fondos de inversión, el cliente los puede tener y se pueden traspasar los títulos de uno a otro y no va a tener que pagar Hacienda hasta que no, digamos, disuelva toda la cartera y vuelva a coger liquidez. Entonces, a mí muchas veces por ejemplo, el programa de gestión lo que hace es que intenta de las zonas geográficas del mundo que tengan un mayor momento, es decir, que esté entrando más dinero fuertemente, pues se posiciona en fondos de inversión de esa zona geográfica. También de algún sector que esté potente, digamos, que se esté poniendo atractivo, porque esté entrando dinero, ¿no? Y eso lo podamos medir con, bueno, algoritmos que tengo. ¿Qué ocurre? Que cuando me pongo y me sale, por ejemplo, una acción australiana, ¿vale? Perdón, que hay que entrar en Hungría y Rusia o en Australia, pues me voy a ver los fondos y en general los fondos, hago aquí una lista, un listado, y los fondos en general son malos. Y que tengan la moneda cubierta, que es requisito indispensable para mí en esta cuenta, pues a lo mejor hay uno y tengo que o coger ese o ninguno. Y encima tengo que pagar una comisión del 2,5%. Yo preferiría esta cartera hacerla con ETFs y comprar
ahora mismo estoy invertido en 10 fondos, que es más o menos lo que la cartera va a estar siempre, pues comprar 10 ETFs. ¿Qué ocurre? Que los ETFs son mucho más líos. El cliente, al estar en un programa de gestión, ya tiene que luego cada año, si yo le compro el 1 de enero uno y se lo vendo el 1 de marzo para comprar otro de otro lugar que ahora está más fuerte, pues ya la persona la tendría que declarar a la Hacienda y es mucho más lioso. Entonces, para no complicar, digamos, a los clientes y también por la ventaja del diferimiento fiscal, pues lo hago a través de fondos, aunque piense que no es el mejor producto en muchísimos casos, ¿vale? Y aún así, bueno, pues esto es la rentabilidad de que empezó la cartera y la idea es pues mantenerla también en el tiempo. Tiene un perfil de riesgo moderado, más o menos está invertida 60-70% de renta variable. Bueno, está para clientes, digamos, de un perfil de riesgo moderado. Pero yo utilizaría ETFs si fuese posible y los utilizo bastante para cartera mía personal. Y bueno, y en el fondo de inversión sí que no hay ese problema porque al ser ya un fondo, una vez que esté constituido este fondo que os he hablado, Value Investing, de momento y valor, pues sí que ahí podré comprar ETFs, ¿no? Y invertiré en ETFs porque me parecen un producto muy interesante tanto a nivel retail como a nivel profesional. Así que nada más, os dejo, si tenéis alguna duda, y si no, no sé si habréis cenado pero vamos, supongo que si no habréis cenado como yo, tendréis ya hambre porque ya va tocando. Si que tenéis alguna duda o algún comentario, pues estaré encantado de mirarlo y si no, pues terminamos aquí por hoy. Voy a mirar si tenía aquí alguna nota, pues si tengo alguna cosilla que no sé comentar. No, tenemos todo. Me dice Rodrigo que no sé si ha respondido. No he visto la pregunta, Rodrigo. Eh, Al menos no me ha aparecido a mí por aquí. Sí, un ETF que replica el SP en euros, pues sería los de Lixor. Los de Lixor, vamos a verlo, porque muchas veces yo lo suelo comprar. Si yo lo que suelo hacer es que si compro un ETF que replique a un determinado mercado, lo compro en su moneda, porque siempre nuestra moneda puede perder un poco. La cobertura es un poco más compleja. Siempre se pierde, digamos que si la divisa se mantiene constante, vamos a simular que la divisa se mantenga constante. Igual, el euro dólar hoy 1,07 y dentro de 10 años a 1,07 y el SP en este periodo ha subido un 100%. Pues probablemente si lo has comprado en dólares has ganado un 100% y si lo has comprado en euros has ganado un 94, un 93. Porque al hacer la cobertura el fondo digamos que es más caro. Pero claro, estás más cubierto. Es como todo en la vida, no se puede tener. Entonces probablemente en Lixor, si miramos su página web o bien aquí en Lixor SP500 probablemente tenga la moneda cubierta, ¿vale? Tendríais que mirarlo. Me preguntáis, bueno, no aparece, ni está aquí porque la gente en general es que el SPI es demasiado potente como para hacerle competencia, pero seguro que Lixor tiene un SPI 500, vamos a entrar en la página de Lixor, pero seguro que lo tiene cubierto, ¿vale? Intenté entrar antes y no me funcionaba la página de Lixor, pero bueno, son cosas que pasan. No la tienen operativa hoy. Es la única página, por eso es el único que no he puesto aquí. He puesto Vanguard, Lixor. No lo puedo mirar, pero bueno, probablemente... no, los fondos de inversión me preguntan si los contrata por la plataforma de Axoban. No, los contratamos a través de la plataforma de Inversis. Actualmente en España hay 3 plataformas de contratación de fondos, digamos que es donde el canuto, donde se meten las órdenes de los clientes, y nosotros pues trabajamos con Inversis, ¿vale? De hecho, todos los fondos que tenemos, incluso de la página web de Inversis, se pueden ver, pero con tener una cuenta normal en GPM, bueno, en inversiones, pues en fondos, pues podéis ver un buscador básico parecido al de Morningstar, en el que podéis ver pues de diferentes gestoras los fondos y se pueden contratar con nosotros bueno, con el mismo precio, porque al final el canuto, digamos, es el de Inversis y al final, pues los fondos en general tienen unas comisiones que son genéricas, ¿no? Hay que saber un poco el modelo que queremos. Haré algún seminario de fondos porque creo que es muy interesante y muy seguido en España y lo veremos tranquilamente. Pero de esta plataforma, si no, preguntarnos a cualquiera del equipo comercial y os explicarán en GPM perfectamente cómo contratar un fondo.
Si me pregunta, bueno, Rodrigo, lo de los hedge, realmente no sé exactamente decirte, recomendarte uno. Lo puedo buscar. De hecho, me lo voy a apuntar a ver si mañana la página web del Elixir funciona. Y si no, escríbeme un email y me comprometo a mirártelo. O si no, lo pregunto a algún compañero que pueda haber en GPM, algún gestor compañero que suele utilizar un fondo hedgeado de... Vamos a apuntármelo, fondo hedgeado, vale, del SP. Vamos a ver, yo es como todo. Yo, siendo gestor profesional con las herramientas que tengo a mi mano, recomiendo comprarlo en la divisa en la que está. ¿Qué ocurre? Que como inversor retail tenéis menos herramientas. Por ejemplo, pues operando con GPM Trader, pues lo ideal sería que tuvieseis, aparte de una cuenta en euros, que también tuvieseis una cuenta en dólares, ¿vale? Para que una sola vez os cobrase el cambio de euros a dólares y en ese momento que habéis hecho el cambio de euros a dólares ya tenéis una cuenta en dólares, ponerle 10.000 dólares y con esa cuenta en dólares comprar el SP, el ETF. Y si en algún momento os asustáis porque puede haber volatilidad, pues podéis cubrir en una operación Forex, que el otro día le estuvimos dando el seminario y que no cuesta nada porque es muy barato y comprar, pues en ese momento te cubres, pues por ejemplo poniéndote cortos en euro dólar, ¿no? Y así, pues lo que pierdes por un lado lo ganas por el otro. Pero, claro, es un poco más profesional. A nivel retail, pues al final dices, mira, pues si me dan este Elixir, me lo da cubierto, pues ¿para qué me voy a complicar la vida? Te lo haces tú así y ya está, ¿vale? Digamos que es un poco dependiendo de la pericia que uno tenga, ¿vale? Si tienes una pericia muy grande, te recomiendo que compres y sin cubrirlo, que compres el SPDR SP500 ETF Trust, porque aparte es el más líquido, no vas a perder nada. Fijaros cómo va cotizando y es que es un céntimo siempre, o sea, es una maravilla. Pero claro, no estás cubierto, ¿vale? Sí, también depende, claro, de la cantidad que inviertas. Es como todo, si es una cantidad pequeña, pues muy pequeña de tu cartera, pues venga, no, pues no pasa nada. Si vas a invertir un 1%, pues puedes tener los dos riesgos, el riesgo SP y el riesgo divisa. Si vas a decir, es que voy a meter el 50% de mi cartera en un ETF del Standard Poor's 500 para tener 500, oye, pues ten cuidado que tienes un 50% en dólares. Quizás depende, quizás si sabes utilizar el mercado de futuros de divisas o de divisas, pues cúbrelo, que es mejor. Pero si no, pues oye, mira a ver, mira las páginas web que ETF te ofrecen. De hecho, pues les puedes llamar a todas, para eso están para atender. Os llamáis a Lixor, oye, quiero un ETF cubierto y te os dirán, este es el tuyo. Pues habla. No sé si otras páginas tienen servicio en español, ¿vale? No sé si han tenido. SPDR, para mí yo creo que la más conocida es State Street, que también cotiza en bolsa, todas estas cotizan en bolsa. Pictet también. Pictet es otra, lo voy a poner aquí, pero también es famosa por ETFs. Pictet, ¿vale? Es otra casa que creo que es europea. Y bueno, pues aquí tenéis, bueno, aquí tenéis que registraros y estas cosas, ¿vale? No sé si hacen manager, pero bueno, aquí tenéis otra, también son un cliente. También tienen banca privada, pero bueno, ellos también tienen ETF. No son tan conocidos, pero también. Bueno, pues nada más. En todo caso, Rodrigo, mándame si quieres un email. Os dejo mi email por aquí también. Si tenéis cualquier duda o habéis tenido cualquier duda, mándame un email y te investigo. Os lo dejo por aquí. Me podéis escribir a jufano@gpmbroker.com, ¿vale? Y ya os digo que cualquier duda que esté en mis manos, pues ahí intentaré responderos, ¿vale? Escribirme y miramos a ver si encontramos un fondo hedgeado. Lo pregunto mañana con mis compañeros. Escríbeme para que no se me olvide, por favor, y así te respondo por email. Muy bien, pues muchas gracias a todos y nada, nos vemos en un nuevo seminario el sábado, como digo, con Enrique Valdecanto de Precio y Volumen y luego el lunes de estrategias para invertir en bolsa, cositas sencillas que veremos de análisis técnico. Gracias a todos por participar, como siempre, y bueno, pues nos vemos en la siguiente clase. Gracias.